Muy buenos días, sean bienvenidos a esta segunda parte. Vamos a iniciar con lo que son instalaciones eléctricas domiciliarias, la continuación del primer módulo. Bueno, sean bienvenidos y demos inicio. Una instalación eléctrica. Una instalación eléctrica es un conjunto de circuitos eléctricos que tienen como objetivo dotar de energía eléctrica a edificaciones, a instalaciones, lugares públicos, infraestructuras. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes. Es decir, una instalación eléctrica es el conjunto de todos los elementos que aseguran y permiten el flujo de energía desde el punto de conexión que nos ofrece la empresa prestadora del servicio hasta el último toma o la última salida de iluminación que tiene nuestra vivienda en este caso. Eso es una instalación eléctrica. Partes de una instalación eléctrica. Vamos a tener dos partes básicas. La acometida que está comprendida desde el punto de acceso, desde el punto de conexión que nos ofrece la empresa prestadora del servicio, hasta el medidor y su cajita de circuitos. En esta imagen que tenemos ahí es de la norma de empresas públicas, norma que está anexa como uno de los documentos de apoyo de este video, para que ustedes puedan realizar lectura de estas normas. Como nosotros trabajamos en este momento con empresas públicas de Medellín, la tomé como base. Luego tenemos los circuitos internos. Son todos los circuitos ramales que se diseñan dentro de la instalación eléctrica con el fin de asegurar el flujo de energía entre la caja de distribución de circuitos y todas las salidas referentes en la instalación, siendo luminarias o tomacorrientes. Más adelante en acometidas detallaremos cada uno de estos elementos. Elementos de cada uno de ellos. Por ejemplo, la acometida. La acometida pues va a tener el cable concéntrico antifraude, que es reglamentario. Vamos a tener el medidor, vamos a tener la caja portacircuitos o en su defecto un tablero de medidor. Según la norma, de 1 a 4 medidores podemos colocarlos en la fachada, independiente cada uno de ellos, con una caja intemperie como aparece aquí en la imagen, o en su defecto podemos hacer uso de un gabinete apropiado para intemperie también. Tenemos el tablero de circuitos, que no es más donde van a ir los breakers o las protecciones termomagnéticas que van a proteger cada uno de los circuitos que se van a diseñar. Tenemos las tuberías metálicas o en su defecto de PVC para la interconexión de cada uno de estos elementos. Seguimos con más elementos. La parte interna o los circuitos internos de nuestra instalación pues van a necesitar de esos elementos que tenemos aquí. Cajitas 4x4, plásticas o metálicas, 2x4, cajas octagonales, vamos a necesitar switches o interruptores y vamos a necesitar tomacorrientes. En este caso, como lo vemos ahí, es un tomacorriente GFSI, que no es más que un tomacorriente autoprotegido con una protección diferencial o lo que en el argot pues, técnico se conoce como un DDR, un dispositivo diferencial residual. Igualmente, dentro de la instalación podemos necesitar o vamos a hacer uso de lo que son tuberías metálicas y van a ser expuestas o tuberías de PVC plásticas que van a ir empotradas o dentro de las paredes de la instalación de nuestra vivienda o de nuestro apartamento. Vamos a necesitar conductores. Los conductores no son más que los elementos físicos que permiten el flujo de la energía. En este caso, el flujo de los electrones. El conductor por sí solo, el alma de cobre o de aluminio que utilicemos, pues no está sola. Necesitamos también un recubrimiento aislante dieléctrico que nos proteja o que nos aísle el elemento para que no vaya a haber fuga de electricidad hacia partes activas o no activas de nuestra instalación.
Entonces un conductor eléctrico es aquel que permite el movimiento de los electrones. Un conductor es el material metálico por el cual circula la intensidad de corriente de un circuito eléctrico. Los conductores eléctricos se pueden clasificar en función de varios criterios. El tipo de material que está compuesto, su constitución interna y el tipo de aislamiento que lo cubre. Esto hace referencia a si un conductor es un alambre o si es un cable. Aquí tenemos algunas de las siglas o algunas de las referencias que podemos tener en los conductores. Nosotros en ocasiones encontramos que tenemos conductores TW, THW, THHN, THWN, cositas así por el estilo. Cada una de estas letras tiene algo que darnos de información con respecto al cable que tenemos en ese momento. Por ejemplo, un conductor que tenga la letra T dice que es aislante de termoplástico, es decir, es una chaqueta transparente que trae el conductor encima. Si no trae una H, es decir, podemos decir un TW, quiere decir que este señor es aislante, pero solamente hasta 60 grados centígrados. Esa temperatura es la temperatura interna que puede alcanzar el conductor cuando circula por él la corriente nominal. ¿Ya? Es decir, está diseñado para soportar como máximo esa temperatura interna. Si tiene una sola H, la sigla que tengamos en nuestro conductor, pues es hasta 75 grados centígrados. Si tiene dos H's, es hasta 90 grados centígrados. Si tiene una N, quiere decir que tiene una cubierta de nylon, que es un poquito más resistente, que lo hace un poquito más, digámoslo así, maleable, pues, y que se le puede tratar con un poquito más de dureza, pero tampoco es que se le puede maltratar. W quiere decir que es resistente a la humedad, es decir, no es que el cable bucea, porque dice que en inglés que es water, no, es decir, que es resistente a la humedad solamente. ¿Listo? Cada una de estas siglas que ustedes ven ahí le va a dar información en relación al cable que usted está comprando. Normalmente nosotros en instalaciones eléctricas utilizamos el THW, un cable con una protección termoplástica aislado a 75 grados centígrados y resistente a la humedad. Como lo decíamos ahorita, la clasificación de acuerdo a su composición interna del material, en este caso ambos son de cobre. Uno es un cable porque tiene varios hilos y el otro es un alambre porque tiene una sola alma. Aquí están algunas de las referencias que tenemos según la NTC 2050 para los conductores de 60, 75 y 90 grados centígrados respectivamente en cobre o en aluminio como aparece ahí. Nosotros normalmente en instalaciones eléctricas utilizamos cobre. Las protecciones eléctricas. En protecciones eléctricas nosotros utilizamos básicamente dos, lo que se llaman los disyuntores o interruptores automáticos, o en este caso, como le decimos también nosotros, termomagnéticos, o en nuestro hablar normal técnico, el breque. Y tenemos la diferencial. Vamos a mirar ambas y en dónde se aplican y para qué sirven. Una protección termomagnética está compuesta de dos protecciones. Una es un bimetálico, ¿ya? Un bimetálico que se deflecta o se deforma cuando pasa una corriente por él. Esta corriente es la corriente nominal que tiene el brequecito, ¿ya? Es decir, está diseñado para que lo haga disparar luego de que supere la corriente nominal a la cual fue calibrado el dispositivo que usted acaba de comprar. Y tiene una protección magnética, que es esa bobinita que ustedes ven ahí. Ahí sí dice bobina de disparo magnético. Y por ahí dice bimetálico dispositivo térmico. Ambos protegen de formas distintas. El uno es por sobrecarga cuando se supera la corriente nominal del dispositivo y el otro es por una corriente súbita o cortocircuito en el sistema. Cuando ocurre un corto, la que funciona o la que debe sacar el corto del sistema es la parte magnética, la bobina. Y cuando hay una sobrecarga lo debe sacar el bimetálico. Normalmente el símbolo, como ustedes lo ven en la parte de arriba derecha del símbolo, este simbolito, normalmente es el de una protección termomagnética. Esto es para control, pero la podemos encontrar de esta forma que está acá también. No es inadecuado, es una simbología. No sé si lo habría dicho, la simbología para instalaciones eléctricas no es un estándar internacional, ¿ya? No es un estándar pues como tal,
Entonces, cuando uno utiliza un símbolo u otro, pues necesita realizar esa aclaración en las convenciones del plano que realizó, que efectuó. Miremos entonces la protección diferencial. La protección diferencial requiere que el neutro sea seccionado, es decir, tanto la línea de alimentación como el neutro deben pasar por la protección. ¿Cuál es la idea? La idea es que se compare el campo magnético creado entre la línea y el neutro, que si en condiciones normales debería ser la misma, quiere decir que los dos campos magnéticos en este toroide se deben cancelar. No habría entonces un campo resultante en esta bobinita que es la que controla el disparo de la protección diferencial. Si hay un desfase, es decir, una fuga de corriente en cualquier momento de una de las líneas, se presentaría un campo magnético en esta bobinita que está aquí, lo que hace que se accione este relevo que tiene por el lado de acá. Las protecciones diferenciales se utilizan en espacios húmedos. Normalmente se utilizaba un tomacorriente GFSI para esta protección. Ya se está utilizando mejor la protección diferencial desde el tablero. La idea básica entonces es que todo el circuito que tiene la instalación quede protegido. Esta protección está calibrada más o menos, como lo dice aquí, a 30 miliamperios. Esta corriente que está acá es la corriente de fuga, es la corriente de disipación que tiene el elemento. Cuando él siente la mitad de esta corriente, es decir, entre 15 y 30 miliamperios, la protección realiza el disparo del circuito para que ninguna persona quede expuesta. La idea es esa. Como en este elemento no aparece el tiempo, quiere decir que es instantánea, más o menos unos 10 milisegundos se tarda esta protección en activarse, cuando siente entre 15 y 30 miliamperios. Este sería el simbolito de lo que es una protección diferencial. Las especificaciones técnicas. Cuando yo voy a realizar un diseño de una instalación, necesito tener el plano arquitectónico de la instalación. Necesito tener el plano arquitectónico de mi apartamento, de mi inmueble o en su defecto pues, de la vivienda. Sin muebles, nosotros no requerimos nada de eso. Solo requerimos la ubicación de lavamanos y ducha, dado que ahí hay unas cositas específicas que se requieren. Dentro de la ducha no puede haber, dentro de la cabina de la ducha, no puede haber ningún elemento activo como tomacorrientes. Todo esto debe quedar fuera de la cabina de la ducha. Y en los lavamanos de los baños se debe colocar protecciones GFSI o en su defecto desde el circuito de alimentación una protección diferencial o un DDR, pues como se llama. Y en el mesón de la cocina también se deben utilizar protecciones diferenciales. Entonces, en este caso, tenemos un apartamento como ejemplo, ¿ya? Tenemos el plano arquitectónico en el cual vamos a trabajar. Como les dije, no existe una simbología estándar a nivel mundial que me diga o que me dé orientación de cómo es el diseño eléctrico. Si yo voy a utilizar un símbolo, necesito dejarlo en las convenciones. Entonces, estos son los símbolos normales que manejo en instalaciones eléctricas. No es un estándar internacional, como se los digo, pero normalmente son estos. Esto se verá más adelante en el diseño de un circuito de iluminación, que es un video completamente independiente, el cual ustedes verán más adelante. Plano. Un plano de una instalación eléctrica debe contener ciertos elementos. Obviamente debe contener el diseño de los circuitos ramales interiores, pero también debe tener otras cositas. ¿Qué cosas debe tener? Debe tener estos elementos. Plano con la instalación eléctrica, el que acabamos de ver con todos los circuitos ramales internos que hay dentro de la instalación. A escala, yo no puedo presentar un plano como una copia de algo o solamente una foto, no, el plano debe estar impreso o ploteado en su defecto a una escala. ¿Ya? Yo debo determinar y decir aquí qué escala es la que tiene mi plano. Debo colocar unas notas aclaratorias, donde yo voy a definir qué fue lo que hice aquí y dar todas las nociones básicas para que cualquiera pueda entender el plano. Convenciones. Debe tener toda la simbología que usted utilizó para realizar este diseño. Como les dije ahorita, no hay un estándar internacional que defina la simbología que se debe utilizar una u otra. Cuadro de cargas.
más adelante lo vamos a ver, donde se especifica el tablero de circuitos, cada uno de esos breques que va a alimentar. Esto es fundamental, dado que el tablero de circuitos debe quedar marcado, que cualquier persona que vaya a intervenirlo, persona que tenga conocimiento técnico, pueda identificar cada una de las protecciones que contiene ese tablero de circuitos, qué circuito controla, qué circuito protege. Especificaciones técnicas de los equipos de medida que se van a utilizar. Yo tengo que definir, de acuerdo al diseño y al cálculo de la acometida que se realizó, cuál es el equipo de medida más apropiado que se va a tener. Ubicación del equipo de medida y si va a ser en tablero o si va a ser en caja intemperie individual, depende del proyecto. Obviamente debe tener los datos del ingeniero que realizó este diseño y su firma con su tarjeta profesional. Diseño eléctrico. Ya aquí empezaremos entonces un nuevo video en el cual realizaremos todo el diseño de un circuito de iluminación y de un circuito de toma corrientes, pero esto corresponde a un video de más adelante. Muchas gracias por estar aquí.